Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Yo sí. Hola, buenas tardes, soy Héctor Vera aquí, ¿verdad? Haciendo en vivo junto con Carlos Arciniega. Bienvenido, mi hermano Carlos Arciniega. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí saludándote desde la Sierra Gorda Queretana, ¿cómo estás? Bien, aquí llegando del trabajo y pensando en lo que platicamos temprano. Dije, ayer tuve un en Ajá. vivo, ¿verdad? Mañana tengo otro y me invitó a que hiciera otro y con gusto, porque esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Y es algo muy especial, porque pues tenemos que anunciar la verdad, ¿verdad? La Biblia nos dice que si alguien os anuncia un evangelio diferente, el cual sea anatema, que anatema quiere decir o significa maldito, ¿verdad? El evangelio de Cristo es un evangelio muy especial, ¿verdad? Que el centro de este evangelio es precisamente Jesucristo, y hay quien lo cambia, ¿verdad? Hay doctrinas de demonios, hay enseñanzas de los hombres, hay tanta cosa, ¿verdad? Que si fuere posible, dice, iban a engañar a los escogidos, pero esta es una alerta, no solamente para los miembros de la luz del mundo, para toda la persona, ¿verdad? El centro debe de ser Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, y el fundamento es Jesucristo. La luz del mundo se tuerce totalmente, ¿verdad? Cambia muchas cosas y han quedado, ¿verdad?, evidenciados con su doctrina de hombres, su doctrina de demonios, ¿verdad? Con su enseñanza totalmente terrenal, han quedado avergonzados porque no predican el evangelio de Cristo. Si predicaran el evangelio de Cristo, otra cosa sería. Mas, sin embargo, es una secta idólatra, es una secta herética, erótica, fanática, político, matonesca y ridícula. Es una secta ridícula, brother. Exactamente, Héctor. ¿Crees que puedas poner los dos videos que te envié o veo la forma de Sí. ponerlos desde acá? No, sí, ya lo tengo, a la hora que guste yo lo pongo. Mira, no sé si, bueno, me gustaría poner primero el que dura 1 minuto, el que es de un pastor que está en un púlpito, Ok, y, el segundo, sí. y ya después, cuando iniciemos la segunda parte, ponemos el de Benjamín Joaquín. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén, dice la palabra del Señor, sea Cristo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Qué hermoso es entender esto, hermanos. ¿Lo entendemos otra vez, hermano? Porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. Este pastor del video que acabamos de escuchar define perfectamente lo que es el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio, y lo que es el Evangelio anatema de la Iglesia a la Luz del Mundo. Así es. La palabra Evangelio, yo creo que todos sabemos que significa buenas nuevas de salvación. Muchas personas lo dicen así, pero en realidad es buena, en mexicano sería buena noticia. Y la buena noticia, como el pastor lo dijo ahí,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso se encuentra en Juan 3, del 16 al 17. Y él mismo hace la diferencia allí, o sea, primero nos da la buena noticia y después nos da una mala noticia. Pero Jesucristo, pero el Hijo de Dios se fue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él cambia el evangelio y dice, ahora el amor de Dios se ha manifestado en que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Y nos indica y nos invita a creer en la elección, que es la elección. Para los que no conocen la luz del mundo, en esta iglesia se maneja mucho el término elección. Y la palabra elección significa que debes creer que su apóstol, que ellos dicen que es apóstol, o sea, creer que Dios lo eligió. A eso se refieren cuando dicen creer en la elección, quiere decir creer en la elección apostólica de este señor llamado Naasón Joaquín García. De hecho, hay un canto por ahí que reza: en la tierra hay un gran apóstol para dar salvación a las almas que acepten o crean su santa elección, su nombre es Naasón Joaquín. Y entonces el evangelio que está predicado en la Biblia, el evangelio que predicó el apóstol Pablo, dice: quiero recordarles, hermanos, el evangelio que les anuncié. La traducción católica dice la buena nueva que les anuncié. Ustedes lo recibieron y perseveran en él, y por él se salvarán si lo guardan tal como yo se los anuncié. Está hablando en tiempo pasado, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Y el apóstol Pablo, ahorita los defensores de la luz del mundo están utilizando el siguiente texto, pero lo están torciendo porque se han dado cuenta de que tanto el hermano Miqueas Valdés como el hermano Mario Mesén han estado puntualizando mucho esto, y también un servidor. Entonces ahora están torciendo ellos el texto de Gálatas 1, del 6 al 9. Ellos dicen que el apóstol Pablo ahí se refiere a que si alguien predica un evangelio diferente al que predica un apóstol de Jesucristo, entonces esa persona sea anatema, queriendo decir que quien predique un evangelio diferente al que predica Naasón. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea anatema. El apóstol Pablo en este pasaje se pone él mismo bajo maldición junto con las demás personas que predicaron. Dice: si alguno de nosotros, incluyéndose él, o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, él está en pasado. No el que predica cualquier apóstol, ni el que sigue predicando los apóstoles. No, el mismo apóstol Pablo dice que ya ni siquiera él mismo puede predicar un evangelio diferente del que ya está predicado. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea anatema. Otra vez está en tiempo pasado. Y la doctrina de la luz del mundo, como dijo este pastor, que es el día que dudemos de la elección, entonces sí se acabó todo, quiere decir que entonces nos vamos a ir al infierno. Yo les he preguntado por ahí de viva voz a personas o a algunos obreros de la luz del mundo, que si yo me bautizara en la luz del mundo y creyera solamente en Jesucristo, pero no creyera en la elección apostólica de Naasón Joaquín, que en otras palabras quiere decir, si yo no creo que Naasón Joaquín es apóstol, entonces mi alma se va a ir al infierno. Es lo que ellos dicen. Pero ellos, en su protesta bautismal, rezan otra cosa diferente, porque la pregunta 1 dice: ¿creen ustedes
en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptan como único y suficiente Salvador, ellos cuando juraron eso, juraron que entonces cualquier otra persona, incluyendo Nazón Joaquín, eran un cero a la izquierda. El único y suficiente Salvador es Jesucristo. Y en la otra pregunta, en la pregunta número 3, dice, ¿creen ustedes que las Sagradas Escrituras sean verdaderamente palabras dadas por inspiración divina y las aceptan ustedes desde este momento como su única regla de fe y guía que les conducirá por el camino de la vida eterna? Ellos protestaron que sí y dijeron amén. Cuando dicen ellos, creen que las Sagradas Escrituras sean verdaderamente palabras dadas por inspiración divina y las aceptan como su única regla de fe, quiere decir que es lo único que van a creer, lo que está escrito en la Biblia en este caso, y guía que los conducirá por el camino de la vida eterna. Dice única regla de fe, quiere decir que es lo único que van ellos a creer, lo que está escrito ahí. Y quiero compartirles para desarrollar el tema el pasaje de Hebreos 3:1 que dice: por tanto, hermanos santos, participantes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Hay algunas Biblias que traducen de nuestra profesión, otras el sumo pontífice de nuestra profesión. Hebreos 3:1 quiere decir que el único apóstol en el que debemos profesar fe en Jesucristo. Es Jesucristo, y Jesucristo es también el único mediador en el que debemos profesar fe. En palabras un poco más entendibles, el texto diría: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento al cielo, consideren que el único enviado de Dios y el único mediador entre Dios y los hombres en el que debemos creer, o sea, ejercer fe, es nuestro Señor Jesucristo, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento eran los mediadores entre Dios y los hombres, y no sé si recuerden que ellos ofrecían sacrificios. Entonces ellos eran los mediadores, pero eran mediadores caducos, y Jesucristo es el mediador eterno. Voy a desarrollar el texto de Hebreos 3:1. Tiene dos características de Jesucristo. Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Quiere decir, la primera parte, que Jesucristo es el único apóstol de nuestra fe, o sea, el único enviado de Dios en el que debemos creer. Sí. La Luz del Mundo tiene por ahí un texto de batalla que también tiene un verbo por ahí en pasado, como el texto que leí de Gálatas. Dice, es Juan 6:29, pero voy a leer desde el 28 hasta el 30 para que se entienda un poco mejor. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Si observan, es tiempo pasado, no dicen los que Dios enviará. Y le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Juan 6, del 28 al 30. Quiere decir que el contexto dice que se refiere a Jesucristo. Sí. Y las personas de la Luz del Mundo le atribuyen, aparte de que le atribuyen este texto a los que ellos dicen que son apóstoles, ellos le agregan algo que el texto no dice, la obra perfecta, y el texto solamente dice, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Ellos dicen la obra perfecta, y creo que hubo por ahí unos que le pusieron la obra más perfecta todavía. Hay muchísimos textos en la Biblia, voy a leer solamente algunos para no cansarlos tanto. La Biblia está llena de textos que piden creer en Jesucristo como requisito indispensable para salvación, pero no hay un solo texto que pida creer en la elección apostólica o creer en los apóstoles como requisito para salvarnos. No existe un texto en la Biblia. Hay un texto por ahí en la carta de Tito que dice que Pablo, apóstol de Jesucristo según la fe de los santos, pero no dice que había que ejercer fe en él para ser salvos. Eso es lo que por ahí el señor Carlos Torres se le olvida, y solamente es el texto que ha utilizado porque no hay otros, y ese texto pues no va con el tema de que debamos ejercer fe en la elección apostólica para ser salvos. Jesucristo, voy a leer Juan 6:35,
Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesucristo es el único apóstol que predicó fe en sí mismo. Los profetas predicaron fe en él. Ahorita voy a leer una mención que hace el apóstol Pedro. Bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Otra vez, es mediante la fe en Cristo Jesús, no mediante la fe en un apóstol. Entonces, obviamente los hermanos de la luz del mundo tienen todo el derecho del mundo de creer en lo que ellos quieran, pero la fe en Nazón Joaquín no te condena ni te salva. O sea, si tú crees que es apóstol, no te condena ni te salva. Si crees que no es apóstol, tampoco te condena ni te salvas. Pero obviamente si lo pones a él como salvador, pues pudiera ser que sí te tenga alguna repercusión por ahí. Jesucristo dijo en Juan 6:47, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, son textos que específicamente hablan de creer en Jesucristo, no hablan de creer en sus apóstoles. Juan 12, del 44 al 46, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Juan 12, del 44 al 46. Otra vez, habla de creer solamente en Jesucristo. Y aquí hace una mención de que Jesucristo es el apóstol de Dios porque es él el que ha sido enviado por Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Cuando empezaba yo a platicar por ahí con las personas de la luz del mundo, me daban el texto de Juan 17:20, que dice, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Habla otra vez, hay dos verbos ahí que hablan, dice, no oro solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, no por los que han de creer en estos, por los que han de creer en mí, obviamente por la palabra de ellos, que ahora está escrita. Y dice al final del verso 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el evangelio es creer que Jesucristo, que Dios envió a Jesucristo al mundo para que seamos salvos. Dice los profetas, según el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, dijo de él, refiriéndose a Jesús, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. En Romanos 10, del 9 al 11, encontramos otra mención de creer en Jesucristo, no de creer en los apóstoles. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Pues la Escritura dice, todo el que crea en él no será confundido. Otra vez, creer en Jesucristo y creer en Jesucristo. Es Romanos 10, del 9 al 11. No habla nunca de creer en los apóstoles. Cuando el apóstol Pablo mencionó que él había sido enviado como luz y salvación para los gentiles, en Hechos 26, del 12 al 18, dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. Otra vez Jesucristo le dijo al apóstol Pablo que él va a predicar, que él va a explicar el evangelio, les va a dar la buena noticia a los gentiles para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios,
a fin de que por la fe que es en mí, dice Jesucristo, reciban el perdón de los pecados. Y aquí prácticamente Pablo está explicando a qué se refirió en Hechos 13:47, cuando Sí. Jesucristo le dijo que era puesto como luz y salvación para los gentiles. Y el evangelio, no sé si ahorita que andaba de moda por ahí de que este Samuel era el ángel del Apocalipsis, habla en el texto de Apocalipsis 10 que el ángel le da al apóstol Juan un librito y que Juan se come el librito y le pide, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, en muchas lenguas y a muchas naciones. No sé si recuerden eso. Sí. Juan, el apóstol Juan ya tenía aproximadamente unos 75, 80 años cuando tuvo esa visión y se le dio un librito y le dijeron que iba a profetizar. Profetizar en este caso se puede entender también como predicar el evangelio. ¿Cómo va un viejito de 80 años a predicar el evangelio en muchas lenguas, a muchas naciones, a muchos reyes y a muchos pueblos? Pues Juan lo hizo por escrito. Por eso Juan al final de su evangelio escribe: Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, del 30 al 31. Sí. Cuando yo les pregunté por allí a algunas personas de la luz del mundo que si era necesario creer en un apóstol, para la que si no creía yo que Nazón Joaquín era apóstol, vamos, si yo me bautizo en la iglesia de la luz del mundo y profeso fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, pero yo no creo que el apóstol que ustedes tienen sea apóstol, ¿mi alma se va al cielo o se va al infierno? Y me dijo el pastor, se va al infierno. Sí, condenan facilito. Bueno, ok, entonces, bueno, el apóstol Pablo y Silas hacia medianoche estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. A todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que todos estamos aquí. El hombre pidió una luz y entró de un salto, y después de cerrar bien a los presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Nunca le dijeron: cree en la elección apostólica. Le dijeron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Sí. Hechos 16, del 25 al 33. En otra lectura del Evangelio de San Juan, que Juan el Evangelio lo escribió para que creyéramos. De hecho, el Evangelio de Juan fue escrito para los no creyentes, porque dice el contexto: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. O sea, Juan se está refiriendo a sí mismo. Para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también dice otra escritura: mirarán al que traspasaron. Juan 19, del 34 al 37. Más o menos, nada más por último de la primera parte, porque estamos desglosando el tema de Hebreos 3:1, el apóstol y pontífice de nuestra fe. Entonces, el apóstol, ya más o menos vemos que el apóstol en el que debemos creer es en Jesucristo y no hay ningún otro. Y hablando lo que está hablando el brother, quiero recalcar lo que dice en Gálatas 1 desde el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir
un evangelio diferente, ¿verdad? Porque esto ya se veía también en tiempo antiguo, ¿verdad? Estaba asombrado, maravillado el apóstol de que se hayan apartado siguiendo otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pervertir, cambian, ¿verdad? Están poniendo algo que no está bien. Mas si a nosotros o un ángel, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo lo está diciendo clarito, ¿verdad? Si hay alguien que está anunciando otro evangelio, no que haya otro, sino algo diferente, el tal sea anatema, y se pone él mismo. Si yo, a alguno de nosotros como apóstoles, ¿verdad? O alguien, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, lo que predica la luz del mundo es un evangelio diferente, ¿verdad? Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿verdad? Porque está clarito, ¿verdad? El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Adelante, brother. Bueno, ya vimos ahorita que Hebreos 3:1 dice que Jesucristo es el apóstol y pontífice de nuestra profesión, o sea, es el único apóstol y único pontífice en el que debemos creer. La palabra pontífice yo creo que la podemos entender como puente, y puente significa medio, significa camino. En algunas traducciones también se habla de sumo sacerdote. El sacerdote en aquel tiempo era el mediador y Jesucristo vino a suceder al mediador, y entonces es Jesucristo el apóstol y el único sacerdote, sumo sacerdote en el que debemos creer, porque dice Hebreos 7, los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro, porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre. Aquí el apóstol que escribió el libro de Hebreos, o la persona que escribió el libro de Hebreos, que algunos dicen que fue el apóstol Pablo, dice, Jesús, en cambio, permanece para siempre. Según la doctrina de la luz del mundo, debía haber puesto, Jesús, en cambio, permanece hasta que mueran los apóstoles, pero dice, Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez por todas a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Entonces, el sumo sacerdote, el que está intercediendo por nosotros, es Jesucristo. Por eso dice, por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. No necesitamos ningún intermediario entre Jesucristo y los hombres, ningún apóstol que esté haciendo sus oraciones que dicen que hace, que no hace. Entonces, esto lo encontramos en Hebreos 7, del 23 al 27, más o menos es el contexto. Voy a leer otra lectura de Hebreos que dice, y no fue por la sangre de chivos o de novillos la que abrió el santuario, sino por su propia sangre, cuando consiguió de una sola vez la liberación definitiva. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, alianza o testamento. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, y desde entonces la promesa se cumple en los que Dios llame para la herencia eterna. Hebreos 9, del 12 al 15. Eso es una buena noticia, y buena noticia ya sabemos que es evangelio. Así es. Dice aquí, por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, no sé si recuerdan que el sumo sacerdote penetraba el velo del templo con la sangre del chivo o del novillo, que primero rociaba sangre para el perdón de los pecados de él y de su familia,
y después hacía un sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo. O sea, el mediador era en aquel tiempo el sumo sacerdote, pero era un mediador caduco porque moría. Entonces dice, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos, la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, no en los apóstoles, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Hebreos 4, 14 a 16. Este es otra lectura de Hebreos. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera erigida en el Señor, no por un hombre, porque todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios, de ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo, pues si estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrezcan dones según la ley. Así es. Mas ahora, voy a brincarme un versículo para no cansarlos, mas ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de un mejor pacto, como fundada en mejores promesas. Hebreos 8, desde el 1 hasta el 7. Jesucristo es la palabra pontífice, ya les había dicho que significa medio, puente, y aquí el Evangelio de San Juan dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solamente por Jesucristo. Solamente por Jesucristo, brother. Permítame tantito, brother. Me da gusto que me vengan a visitar los de la Luz del Mundo, ¿verdad? Porque me doy cuenta que nos están escuchando, ¿verdad? Le quiero decir a Goliat Guerrero, gracias por su visita, brother, ¿verdad? Me dice, Vera, para que sea de tu agrado, es necesario que la Luz del Mundo acepte y esté de acuerdo con el homosexualismo y tu manera de vida, ¿verdad? Pues, me voy a quedar pensando, brother Goliat, ¿verdad? Porque si hablamos de homosexualismo, ¿verdad? Le puedo hablar mucho de Samuel Joaquín, ¿verdad? De Daniel Núñez Fletes, ¿verdad? De tantos, ¿verdad? De tantos que existen en la Luz del Mundo, ¿verdad? Y que están jugando, que están de Nazón Joaquín, ¿verdad? Que hasta con niños, ¿verdad? Como aquí está Carlos, que no me deja mentir, ¿verdad? Nazón Joaquín, ¿verdad? En la audiencia se le dijo, ¿verdad? Que inclusive, ¿verdad? Estaba tomando, ¿verdad? El semen de este pequeño, pasándosela en la boca de las groomers, ¿verdad? Pero no me ofende en nada su presencia, Goliat Guerrero. Qué bueno que vino, ¿verdad? Es señal de que nos están escuchando, ¿verdad? No, yo no quiero que me acepten, no necesito que nadie me acepte, yo sé lo que soy, ¿verdad? Y el único que me va a juzgar es Dios, pero si quiere, ¿verdad? Podemos platicar, lo invito a que suba aquí, ¿verdad? Y nos permita poderle aclarar que el que está en prisión es un violador de pequeños, de niños y de niñas. El asunto no es la vida de cada quien, ¿verdad? Estamos hablando de un líder que se supone que tenía que ser espiritual, ¿verdad? Un ejemplo de la Grey, y Nazón es un violador. Así quedó declarado ante la humanidad por un juez americano. No, yo no necesito que convencer a nadie. Mas, sin embargo, nadie me va a callar, Goliat. Nadie me va a callar, ¿verdad? Ni con estas ofensas que vienen, ¿verdad? Y que me quieren atacar, ¿verdad? Ya entiéndanlo. El asunto a tratar es el líder y cabecilla de la secta mafia, la Luz del Mundo, ¿verdad? Yo no me interesa ni sé cómo es su vida, brother, ¿verdad? No sé qué tan santo sea usted para estar aventando la piedra, ¿verdad? Porque el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Pero, brother Carlos, me da mucho gusto, ¿verdad? Y lo evidencio, lo hago público, ¿verdad? Porque me da gusto. Ahí me doy cuenta que nos están escuchando, ¿verdad? Si tú eres un encargado
¿verdad? Escondido, o eres un miembro, ¿verdad? Curioso, que bueno, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Qué bueno que haya venido, me da mucho gusto, ¿verdad? Si es miembro, vaya y dígale a su encargado que Héctor Vera lo reta, que venga y platique conmigo, ¿verdad? Dese cuenta, brother Goliat Guerrero, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad? Es esto que estamos anunciando la verdad. Nazón Joaquín no es apóstol, Nazón Joaquín no es mediador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿verdad? Estos apostoletes de la luz del mundo han querido ocupar el lugar de mediadores y lo único que han hecho es el ridículo. Por eso Goliat Guerrero no lo voy a quitar, ¿verdad? Y le digo a mis moderadores, no lo corran, no le digan que no, qué bueno, y que sigan viniendo, porque aquí los voy a seguir exponiendo y le voy a dar gracias por su visita, ¿verdad? Por el oír es como viene la fe. A la hora que guste, brother, ya tengo el otro video. Sí, nada más antes déjame leer, dice el texto clásico, primera de Timoteo 2:5, lo voy a leer desde el versículo 3 hasta el 7. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Iglesia de la Luz del Mundo predica que ir al conocimiento de la verdad es acercarse a la Iglesia Columna de Pueblo de la Verdad, que son ellos, pero eso no dice el texto. El texto dice la verdad a la que se refiere el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que en tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. Primera de Timoteo 2, del 3 al 7. El Jesucristo hombre, el único Jesucristo hombre que existe, es Jesucristo, aquel que se entregó, aquel que dio su vida en rescate por todos. Y voy a leer un texto de Hechos que dice, Hechos 4 del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado en el nombre de Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre en el que podamos ser salvados. Solamente en Jesucristo. ¿Sí? Exactamente. Y Nazón Joaquín por allí mencionó que en el nombre de él había salvación. Los videos por allí están. Hechos 4 del 8 al 12. Voy a nada más allí habla de que Jesucristo es la piedra que los constructores desecharon y está hablando de una profecía de Isaías, bueno, haciendo una referencia, dice, porque así dice el Señor Jehová, he aquí que yo pongo por fundamento en Sion una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental, el que crea en ella no vacilará. A él se refiere esa piedra de que cuando Jesucristo resucita, es cuando Jesucristo queda probado que Él es quien dice ser y es cuando se fundamenta la roca. Porque cuando el apóstol en Mateo 16:18 le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Él estaba hablando en tiempo futuro, no la iba a edificar todavía, es hasta que después que resucita. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1 del 1 al 7, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección. Por la resurrección es que Jesucristo es constituido Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hasta este momento es cuando Jesucristo es quien dice ser.
y dice, por quien recibimos la gracia del apostolado para predicar. Fíjese aquí, estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, que dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles. Y ahí la luz del mundo también dice que fue por quien recibieron para la obediencia de la fe. Obviamente ellos quieren meter ese texto como hablando de la elección apostólica. Estoy viendo que por ahí entró un invitado, pero antes de, ojalá que nos aguante tantito nada más para que pusieras el otro video y explicarles las consecuencias de lo que está diciendo este señor Joaquín ahí, porque la luz del mundo maneja mucho un texto que dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo creo que todos los que han sido de la luz del mundo conocen que siempre hacen esa amenaza. Y ya con eso termino mi exposición y ya que pueda entrar otro por ahí, ya hacemos algunos comentarios y algunas preguntas o lo que gusten. Si gustas, ponlo. Mi hermano Ricardo Miller, ahorita le damos micrófono, brother, un momentito. Viene el video y después ya para que Carlos Arciniega termine. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro padre en la fe, sí, el apóstol de Jesucristo, sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro padre en la fe, sí, el apóstol de Jesucristo, sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. La sangre de Cristo sola no se puede comprar. Yo no sé si estáis de acuerdo con su hermano o no. La sangre de Cristo sola no me puede comprar. Va unida la sangre de Cristo y la autoridad del apóstol del Señor. Listo. Voy a leer el texto completo, Héctor. ¿Sí se escucha, verdad? Sí. Ahí está. Ok. Ahí está, brother. Adelante. Ok. Ellos hablan de que lo que está haciendo es ahí que se están haciendo merecedores de lo que dice Hebreos 10. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Exactamente es a ellos a quienes les aplica ese texto, y aquí viene el texto en el contexto. No hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés. Es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu don de Dios? Conocemos al que dijo, a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, del 28 al 30. Y si ustedes observan, la luz del mundo tiene por inmunda la sangre del pacto, de acuerdo a lo que está diciendo ahí Benjamín y el otro pastor. Y también están pisoteando al Hijo de Dios al comparar a Nazón Joaquín con él. Y también han insultado al Espíritu Santo porque Nazón por ahí ha dicho que él es el consolador y el consolador es el Espíritu Santo. Entonces, ese texto de horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo les aplica única y exclusivamente a ellos, porque ellos son los que han pisoteado, de acuerdo a lo que estamos escuchando allí, que la sangre de Cristo no tiene poder si no le da ese poder Nazón Joaquín. Entonces, estamos hablando de que están predicando un evangelio diferente. O sea, el evangelio dice que lo dice igual que el pastor anterior, Benjamín Joaquín, dice, la sangre de Cristo nos ha liberado de todo pecado. Esa es una buena noticia, pero la mala noticia es que no tiene efecto la sangre de Cristo si no existiera en este mundo Nazón Joaquín García como apóstol en este caso, o si no existieran los apóstoles. Sí. Entonces, voy a repetir ya por último, nada más para cerrar, el texto de Gálatas 1, 6 al 9, para que se nos quede bien grabado.
Dice, Sí. me asombra que tan pronto estén dejando ustedes de creer a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si alguno de nosotros, o sea, incluyéndose Pablo mismo, o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos, se han pasado, predicado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea anatema. Gálatas 1, del 6 al 9. Dice el texto de primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que el hermano Jairo Robles dice, no es mediador. Y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? El texto nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y iniciamos este tema diciendo que Jesucristo ya no es hombre, porque con el hermano Hebrón y el señor Meñito hicimos un pequeño ejercicio de definir qué era hombre, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de hombre? Pues un hombre es una persona de carne y hueso, con manos, con pies y todos sus órganos. Eso es un hombre, una persona. Entonces, conforme a lo que estoy yo leyendo, el apóstol Pablo está diciendo que se ocupa un Jesucristo hombre, un mediador. Dice el texto de primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el hermano Jairo Robles dice, no es mediador. Y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres. Especialistas en el estudio de la religión han advertido que Naasón y sus secuaces han manipulado a su rey, al grado que lo creen y tratan como un dios. La manipulación es tan grande que están prácticamente secuestrados y no aceptan ninguna palabra que no salga de su dios vivo llamado Naasón, o sus ministros. Además, en su teología le han quitado todos los títulos a Cristo para dárselos a su divinidad, que es Naasón. Incluso lo han elevado a la estatura de Dios y lo han puesto incluso más arriba que el mismo Dios. ¿Crees que esto es una exageración? Ve completo este video y compruébalo tú mismo. Si crees en Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, te recomendamos que escuches lo siguiente con mucha templanza, pues es un ramillete de blasfemias y es difícil de asimilar. Es lastimoso contemplar como una congregación que ayer fue reconocida como iglesia cristiana que se basaba en las escrituras y predicaba a Cristo, hoy se ha convertido en una congregación de control mental, manipulación, secuestro psicológico, desintegración familiar y odio. Benjamín Joaquín, hermano de Naasón, hace uso de su investidura como pastor y príncipe de la luz del mundo, y nos da una muestra del grado de fanatismo e idolatría que se practica hoy día en esta congregación. Escucha su fanatismo y cómo la Gre le contesta convencida y agradecida del alimento doctrinal que les da. Y a nosotros, la gracia de Dios, hermanos, en esta tarde se manifieste a través de los labios de su hermano, en el nombre de Cristo Jesús. De lo que hemos entendido, comprendido, recibido por la doctrina santa, se van a unir a su hermano. Este día es un día de los mejores que pueden existir en el año. Es el mejor. ¿Sí? Es el mejor. Y hermano, a través de nuestra plática te voy a platicar por qué es el mejor. Si no hubiera nacido en este día, el hombre que hoy dirige a este pueblo, no habría día de Santa Cena. ¿Sí, hermano? Pero para el pueblo de Dios es un día maravilloso. Es un día especial. Es un día de júbilo. Pues hace 49 años en este mundo nació un gran apóstol de Jesucristo, vedado a nuestros ojos, pero era un hombre sin igual, hermoso sin medida, justo, santo,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y como Él, no hay otro en todo el universo. ¿Sí, hermano? Él es la razón de nuestra paz y la razón de nuestra felicidad. La alegría, hermano, que hay en nuestros corazones es desbordante, pues estamos celebrando el aniversario de vida de nuestro amado Padre en la fe, el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, nuestro Padre, nuestro héroe, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro benhechor, nuestro benefactor, quien nos engendró y nos dio vida delante de Dios. Este día celebramos 49 años de una hermosa vida, santa, ejemplar, íntegra, perfecta, una vida llena de amor, de perdón, de ternura, de misericordia. Es su cumpleaños. Quiero verlo, quiero oírlo, y aquí estamos por la gracia de Dios, porque estamos profunda, inmensamente, hermanos, enamorados de Él. Le amamos con todo nuestro ser, le amamos con todas nuestras fuerzas, le amamos con todo nuestro corazón. Estamos enamorados de su hermosura, de su belleza, de su ternura, de su bondad. Dice la Escritura que muchos se alegrarán en su nacimiento, pero no dice que todos. Pobres, miserables y desventurados, hermanos, quienes no se gozan en el nacimiento de un hombre de Dios. Empero por gracia divina, por gracia de Dios, nosotros nos gozamos, nos regocijamos inmensamente, porque hace 49 años nació el ángel del Evangelio eterno. Y hoy, con todas las fuerzas de nuestra alma, con todo nuestro amor, con infinita gratitud y reconocimiento, decimos a una voz: apóstol de Jesucristo, Padre nuestro, aquí estamos, estamos a su lado, estamos con usted, porque este día ardía nuestro corazón. Le amamos con todo nuestro corazón. Por eso decimos: usted nos llena, usted endulza nuestras vidas. Estamos en el mejor lugar del mundo porque estamos junto a usted. Hoy celebramos la vida. Usted es la fragancia de Cristo. Con usted juntos por siempre y juntos hasta el último aliento. ¿Es lo que sentimos? ¿Es lo que deseamos? En el plan de Dios quiso que su amado siervo Naasón naciera en este mundo. La existencia del apóstol de Jesucristo en este mundo nos ha enriquecido maravillosamente, pues Él es un manantial de verdades eternas. Pero es justo y es necesario que reconozcamos que esta riqueza espiritual no vino de Dios a nosotros directamente. No. ¿Por quién las disfrutamos? Gracias a nuestro Padre,
Sí, hermano, a nuestro Padre en la fe, a nuestro Padre que vimos hoy en la mañana, sí, el ungido de Jehová. Si Él no hubiera nacido en este mundo viviría hundido en las más miserias de las tristezas. ¿Sí? ¿Te ven lo que te dije? Si el ungido de Jehová, nuestro hermano Naasón, no hubiera nacido en este mundo, hoy a esta fecha, este mundo viviría hundido en la más mísera de las tristezas. Si hubiera acabado la gracia de Dios, si hubiera acabado la misericordia de Cristo. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe. Sí, el apóstol de Jesucristo. Sí, nuestro hermano Naasón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. A ver, ¿estás seguro de esto, hermano? 8 de diciembre del año 2014, en el bendito y perfecto plan de Dios, llegó el momento en que su amado siervo Naasón fue llamado a ejercer digna y magistralmente el glorioso ministerio del apostolado, su ministerio. Se escuchó la dulce y poderosa voz de Dios. Pues en Cristo solamente uno, el más hermoso de los hijos de los hombres, pues la hermosura, la grandeza, la autoridad, el amor y la gloria que tiene el ungido de Jehová nació en este mundo para ser el Salvador. Así lo dice la palabra de Dios. Para ser el libertador del pueblo de Dios. Todo nos ha dado. Es justo, hermano. Es menester, hermana, y es muy satisfactorio honrar al ser más hermoso e importante que existe, no solo en la iglesia, sino en todo el mundo. ¿Sabes a quién me refiero? A nuestro amado Padre. Pues nuestro amado Padre Naasón nos ha libertado, porque su vida nos ha engrandecido, su vida nos ha dado valor, su vida nos ha dado paz, su vida es el regalo más grande, hermoso y maravilloso que Dios ha dado a la humanidad. Pero nada de esto hubiera sido posible. Nada. Ni Santa Cena, ni perdón de pecados, ni matrimonios, ni bautismos, nada. Si un día 7 de mayo a las 10 de la noche con 20 minutos del año de 1969 no hubiera nacido en este mundo un hombre grandemente, hermanos, puesto y levantado por Dios, Naasón Joaquín García, el ungido de Jehová, su siervo, su amigo, su representante, el elegido de Dios. Dios lo envió. Y vimos al excelente apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín, grande, muy grande, hermoso, muy hermoso, perfecto, inmensamente perfecto, santo, íntegramente santo. Desde ese instante la elección de Dios que mora en él llenó mi alma, llenó nuestro ser, llenó nuestro corazón, y no hubo lugar para nadie más.
¿Sí, hermano? Desde ese instante la elección de Dios que mora en Él llenó mi alma, llenó nuestro ser, llenó nuestro corazón y no hubo lugar para nadie más. ¿Sí, hermano? En nuestros sueños, en nuestra mente, donde quiera que vamos, ahí está el apóstol de Jesucristo con nosotros. Y así es, hermano, su hermana, va al trabajo, va a su casa, y lo único que hay en mi mente